Tercer bloque de No Sonora, 19 horas. Arrancó el torneo. ¿Cómo se llama esta copa? El torneo. Papa Francisco. ¿Qué, Diego Maradona? ¿Se murió uno ahora? ¿Papa Francisco? ¿Qué? ¿No se murió ¿Es nadie Diego? por ahora? ¿Eh? ¿No se murió ningún jugador? No se murió No, nadie. nadie. Me No. tienen acá socios.com, ¿puede ser? ¿Eh? Socios.com, ¿algo? ¿Qué cosa Susi.com? ¿La copa? ¿La copa? ¿Puede ser? No sé. Estuvo Bueno. a punto de llamarse Eriksen No, la copa. ojo pero no. porque va a haber una copa a fin de año en el Napoli, en la cancha del Napoli, ¿Qué el tiene que ganador ver de la con esta Eurocopa. madre? ¿Por qué me mezclas Y ensalada? porque ¿Ensalada? vamos a hablar del nombre de torneo, ¿no? Antes del se llama- torneo argentino. Ah, Ok. mirá. Bueno, arrancamos este tercer bloque donde hablamos de socioambientalismo, Bien. donde hablan personas que entienden y que saben y que estudian y que se informan. Con nosotros. Y habla Juli también. Ah. Hola Juli, ¿cómo estás Julieta Lucero? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien vos? Yo muy bien, con Bueno. fresquito estos días. Sabemos que estás en el sur del país, pero no sabemos en qué parte. ¿Se Sigo en dice- el Cóndor, se hoy dice en el anduve por Cóndor? Viedma y Patagones, ¿Viste? pero volví hace un Viedma, ratito. Patagones y el Cóndor. me lo- Ese lo mete siempre igual. Ese. Yo me intriga porque Es no como sé. para vos ir Purredón de Voto Claro, yo. Palermo. Muy bien, muy bien. Lástima que yo lo mío son 5 kilómetros. Claro. Me intriga cuántos son. Ese tridente, ¿cuántos kilómetros son más o menos, Juli? Y Patagones y Viedma tienen un río en el medio, que son unas 4 cuadras de ancho el río. Pero, o sea, se le dice la comarca Patagones y Viedma. Mica sabe de esto porque conoce. De la comarca hasta el Cóndor, que también le dicen la boca porque es la desembocadura del Río Negro, hay 30 kilómetros, Ah, que un sería, tramito. no sé, de Capital a Moreno, por ejemplo. Una Claro, cosa así, Monte son Grande. unos 30 kilómetros. Bueno, Monte Grande, más o menos. Un poquito más, Montero. Claro. 25. Pero acá, como no hay casi tráfico, lo haces en 20 minutos. Claro. Acá. Más. ¿Va vos piteando, Juli? No, responsabilidad. Ah, tenés chofer. Me gusta. Bien. Encima No, que el viaja, chofer, tiene yo chofer. cualquiera, o sea, en general no se superan los 100 kilómetros en la ruta. En esta en particular, porque hay chacras. Perdón por Se ser pide. superficial, ¿no? Pero está más oscuro ese pelo, ¿no? Puede ser que esté más oscuro. ¿O es la luz, Juli? Puede ser la luz, pero también no hay tanto sol. A mí vieron que se me pone amarillo el pelo con el verano. Ah, ok. Yo pensé que había. Pensé que. No, pensé Y que habita. era Colston. Claro. Pensé que era Colston. No, nunca me teñí así el pelo entero. Jamás. Está bien, bueno. No, no. Bueno, es que tiene la facilidad Es la de luz, que entonces. depende del año, tiene Claro, color de pelo. depende del ánimo, ¿viste? Es Aparte- como el anillo ese. que- No, Se ahorra un como el montón de recuerdo de guita. Mar del Plata, ¿viste? Se ahorra un montón de guita, Juli, con eso. No, una grosa, total. Bueno, Juli, dejamos hablar pavadas Sí, sí. y vamos a hablar de lo que nos convoca. Sí. Lo único que todavía no. El único problemita con el pelo es qué pasa cuando llegan las canas, ¿no? Nunca te lo teñiste. Mira, ¿Te clavas yo en me la tintura entregué. o no? Yo me entregué, no, yo ya me entregué. Me parece que queda mejor. La tintura es complicada, la tintura. Complicada. Sí, yo opino lo mismo. O sea, el pelo queda más lindo sin tintura, pero bueno. Sí, Las bueno. coqueterías. Claro, puede ser. Aparte, si vos tenés pelo más claro, más castaño, quizás, la cana sí, o sea, no queda tan prolija. Sí. Si son morocho, quizás es mejor. mejor, Sí, claro, más claro, mejor. claro. Bien, Sergio, así lo dijiste Sí, muy sí. bien. Te queda lindo. Más cruela de Bill. Te queda lindo. A Ahí está. George Clooney. Bueno, ahora hablemos de lo que tenemos que hablar, Juli, porque si vamos a cambiar De el las tema- cosas importantes. En la última fue culpa de ella. ¿Te gustó la entrevista con Gloria? Estuvo linda la entrevista con Gloria. Ay, sí, pero me cae muy bien Gloria, además ella toda ella me cae bárbaro. Ok, muy bien. Vos la veías puede decir desde cualquier cosa ¿Desde que... Golden Rock también la veías? Y yo era chiquita, pero sí sabía que era. Muy bien. También era chiquito, che. Bueno, ley de- Los acaba de bardear los tres. Ley de envases. Hablemos de canas, ¿no? Bueno, el tema que les traigo hoy es proyecto de ley de envases. Como decía Fede, primero quizás hagamos una apuesta en común chiquita, ahí entre los que están en la mesa o del otro lado del vidrio también, que Así es. participen. Pensando un poco qué hacemos nosotros, ¿no? Con lo que consumimos, cómo gestionamos nuestra propia basura y qué pasa con los envases que entran a casa, ¿no? Esto de la pandemia por ahí nos dio más tiempo para los que no tuvieron que ir a trabajar, Sí. les dio más tiempo para pensar algunas cositas. Bueno, y también esto de que quizás no está 100% probado, pero que está vinculado con los efectos del hombre sobre la naturaleza, el surgimiento del COVID-19.
Entonces estamos un poquito más conscientes de qué pasa con nuestras acciones como individuos y como sociedad respecto del planeta. Lo que yo les quería preguntar a ustedes, para que lo hagamos un poquito más dinámico, es preguntarles qué pasó con ustedes en sus casas con la basura. Con los envases particular, pero con la basura en general. Al estar todo el tiempo ahí sentados y ver el tacho constantemente, cómo se llena. ¿Qué pasó en casa con la basura? Yo estoy desde hace 3 meses pues me mudé, empezamos a separar la basura. Me Ajá. concientizaron a mí, ojo. A mí me pasó lo mismo desde que me mudé, pero ya hace... Lo que pasa es que es empezó la un pandemia. laburo, ¿viste? Salir salgo, porque una bolsa, la bolsa común de basura es la que vos dejás en un consorcio, en un incinerador, Claro. en un tacho, o si vivís en tu casa, lo dejás en la calle, se la lleva la empresa de recolección de residuos y se acabó. Pero bueno, la basura reciclable, o la que vos intentás de reciclar, tenés que llevarlo a un contenedor un tacho verde, verde, sí. ir y dejarla, porque en tu casa se te acumula, Sí, aunque sí. no es una basura que larga olor ni nada de eso. Yo me porque tiene que acostumbré estar ya. limpia. Me acostumbré Sí, es a un bajar y contenedor. a la vuelta tengo los dos, así que golazo. Tengo los dos aquí de cuadra y bueno, uno yo a lo cada mismo. lado. Yo empecé a separar y empecé a lavar los envases como para que sea bien reciclable, porque si También. tirás un envase con contenido o sucio, Perfecto. con algo orgánico, la verdad que no le va a servir al reciclador. También yo, todo gracias a mi novia y no gracias a mí, pero bueno, por lo menos uno aprende. Así Claro, que sea vale. latita de cerveza, sea no sé, un Tetra Pak para el de la... ¿El de recero? No. ok. ¿Hay algo, vieron, del vínculo entre el género y el cuidado? Por ahí más... No seas sexista. con la forma... No, pero en serio, por cómo está organizado el mundo y Sí. históricamente las mujeres se han vinculado más a los cuidados que los varones. Claro. Y en el cuidado del planeta, en algún punto, con algunas cosas sucede lo mismo. En esta mesa, por ejemplo, Sí, sin duda, sin duda. pasó un poco eso. ¿Quién trajo la conciencia a la casa? Porque aparte hay otra cosa, ocupa espacio. O sea, en una ciudad como la de Buenos Aires, donde nos están sacando los bidets, de golpe tenemos que poner 2 o 3 tachos, ¿no? Así ¿Qué es. pasa con el espacio Claro. en la casa? Así ¿Ustedes es. abrieron espacio para, o sea, tienen más tachos, No, tienen más tengo bolsas? ¿Cómo gestionan? bolsas grandes. Claro, yo tengo para lo que es reciclable bolsa. Bolsas grandes. Sí, yo lo tiro también ahí al lado. Bueno, es clave lo que dice Petro de lavar los envases. Sí, sí. Y bueno, y un pasito más, que en algún momento hablaremos, es qué pasa con lo biodegradable, ¿no? Porque todo esto, si lo tiramos juntos, va al mismo espacio, donde algunas cosas tardan más años y otras menos años en degradarse, pero ese espacio y esas cosas que nosotros no nos ocupamos de gestionar en nuestras casas, que es nuestra responsabilidad, porque nosotros creamos esa basura, después debe ser gestionada por empresas o por el Estado y ocupan otros espacios y quizás podrían no ocuparlos, ¿no? Todos esos rellenos sanitarios y esas gran cantidades de basurales que hay. Más o menos los números en Argentina dicen que se producen por día en el país 50.000 toneladas de residuos. Para que tengamos una idea, un elefante son 6 toneladas, más o menos 6.000 kilos. 50.000 toneladas son 8.333 elefantes por Por día, ¿no? Es tremendo. El pobre verlo, elefante claro. es tremendo biodegradable. verlo, el número Las botellas no. entero, ¿no? Es una locura. Es duro, es duro. Yo creo que vi un solo elefante. Imagínense cuánto espacio ocupan 8.333 elefantes. Lo larga esa canción Bueno. de lo que se balanceaban, ¿no? Sobre la tela de la araña, cuando hay que llegar a ese número. Claro. Aprendí un montón de Y, números. pero los lugares de relleno, o sea, eso me llama la atención. O sea, habiendo tanta basura, ¿a dónde va la basura? ¿Cómo es posible que siga entrando, ¿no? Porque debe haber basurales y que debemos estar llenando todos los días. Pero ¿cómo se hace para que no se llene tanto? Bueno, existen, la cantidad de basurales se estima son unos 5.000 a cielo abierto, Sí. o en relleno sanitario, que es otra opción, ¿no? Bajo tierra. Y esos residuos, en general, lo que sucede es que el 10% más o menos se recuperan. Ajá. ¿Quiénes los recuperan? A veces son empresas que se encargan de eso, pero muchas otras veces son los famosos cartoneros Claro. que trabajan directamente en estos espacios donde se vierte la basura. Pensemos que estos 5.000 basureros a cielo abierto o en relleno sanitario son estimados y que después existen un montón de otros espacios que no están regulados, que son ilegales, que son esas pilas
y pilas de montañas que tiene un vecino, tira otro, y de golpe tenemos un basural en el barrio. Esas cosas también suceden. Y en total más, o sea, los números dicen que el 20% de los residuos sólidos urbanos generados por la población son envases de cosas que uno tira, ¿no? Todas esas cosas, Petro, todas esas cosas se pueden reciclar, ¿no? Son los residuos sólidos que forman parte de envases de una forma u otra. Hay distintos canales, ya sea a través de empresas. Es clave la separación en casa y la menor cantidad de generación, ¿no? Empezar a ser un poco conscientes en que tenemos que generar menos consumos que impliquen envases. Pero bueno, el 20% son cosas que pueden ser recuperadas. Y dice que sobre la gestión actual de los residuos, las organizaciones explican, ¿no?, que cada persona genera en Argentina hoy más o menos 1,15 kg de residuos por día. Un poco más de 1 kilo por día, ¿no?, por persona. Es un montón. Piensen en la cantidad de años que vivimos, ¿no? Si generamos toda esa basura, ¿a dónde va? Y muchas veces esa basura vive más años que nosotros. Si lo acumulamos, ¿cuántas generaciones van a vivir con nuestra basura? De hecho, te tiro un dato, Juli, que seguramente ya lo sabes, pero hay 5 islas de basura. Basura y basura acumulada, que tienen el tamaño de una isla. Hay una muy cerca del Pacífico del Sur y hay otra en el Atlántico Sur. O sea, son gigantes. Flotando en el mar, claro. Exactamente. Sí. A veces son, nosotros decimos islas y por ahí parece que es algo sólido, pero es como una gran dispersión acumulada. No es una contradicción, lo que quiero decir que no está pegado y te puedes parar arriba, ¿no? Claro. Sería, No, ni ahí no. de basura que las corrientes van juntando. La isla de Tom Hanks. Estás tirando Bueno, cosas duras, Juli, igual, ¿eh? Ya van 3 o 4 cosas que estás tirando que son fuertes. Son complejas, pero piensen hace cuánto usamos vasos plásticos. Yo no sé si ustedes, Claro. o sea, cuál es el vínculo, qué cosas hablan con sus mayores, pero no sé, mi papá dice, por ejemplo, que en su casa no se compraba no se podía comprar mayonesa. En los almacenes no vendían mayonesa. Es un ejemplo chiquito, la mayonesa se hacía en casa. Es un ejemplo chiquito, pero es un producto que la mayoría de las personas tienen en la casa. ¿Y en qué envase viene? En plástico. Claro. ¿No? Entonces, esa generación que nació en los 50 y no compraba la mayonesa en plástico, nosotros cuando éramos chicos compramos la Rick en vidrio, ¿se acuerdan? Claro, Los envases de vidrio de la mayonesa. Todas. Y las galletitas que se compraban en bolsitas. La lata grande, Cada que después lata. tiene una bolsita. Igual la bolsita ya era algo contaminante, Claro. pero no era lo mismo que el paquete. No. Las gaseosas. Las gaseosas en vidrio. Las latas eran reutilizables. Las latas Sí. reutilizables, las gaseosas en vidrio, todo, ¿no? O sea, Las Que vuelva la bolsas. gaseosa en vidrio igual, ¿eh? ¿Cómo? Que vuelva la gaseosa en vidrio. Está volviendo también un poco, pero bueno, el plástico es lo que está todavía comandando. Pero hay una cosa de nostalgia a veces, o sea, atrás de esa justificación, Sí. un poco más de nostalgia de la niñez Sin duda. y del sabor que de reutilicemos, che. No, podemos creer que- totalmente. No es consciente de la cuestión, sino es más de la nostalgia. Pero ante esta problemática que se presenta hoy, que vos también ahora estás trayendo acá, decís, bueno, algo pasó en el medio en estos últimos años que cambió, por más que sea nostalgia, en realidad estaba diferente la cuestión. Hace 40 años atrás. ¿Y por ponele. qué piensan ustedes que compramos las cosas ya envasadas, que vienen en plástico, que no hacemos la mayonesa, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Soy remaestra Ciruela hoy, Sí, me pero- encanta. Porque es más fácil. No es más fácil este mundo que te lleva todo el tiempo Vos a vas la a la inmediatez. dietética y tenés que decir, dame 100 gramos de esto. Vos vas al supermercado o al Yo creo almacén que y evita accidentes compras también. el paquete también. Vidrio. Y pero no es más complicado. caro también el Obvio. envase en vidrio. Obvio, Bueno, todo es más caro. No, por eso. a ver, Sí, también la es más inmediatez. caro obviamente comprar el paquete de plástico, siempre es más caro, pero es más fácil, es más simple. Sí, Menos pero nosotros tiempo. estamos pensando, son dos miradas distintas, la del consumidor, ¿no? Sí. Nosotros, Vos y decís la del del que otro lado, ¿por qué lo produce. plantean así? No, claro, yo digo de nosotros, de por Ah. qué elegimos comprar Ah. una mayonesa en sachet y no hacerla. Usted dice que es fácil, porque es más fácil. Yo le redoblaría la apuesta y diría, porque es más rápido. Más rápido, claro, estamos en una inmediatez que necesitamos todo el tiempo solucionar las cosas rápido porque hacemos otra cosa. O supuestamente ¿Y qué estamos es esa ocupados. otra cosa? Eso te iba a No es decir. ir al parque, Muy bien, te iba a decir. no es jugar a la Play, No, es no, trabajar. Mirá una serie. Teléfono, serie,
compu. En general redes. se vincula con los tiempos de la producción, del trabajo. Una madre que estudia, que trabaja, que tiene pibes, ¿cómo hace para hacer la mayonesa? Magia, ¿no? Sí. Invoca la reina, no sé, Bueno, el pero espíritu es de la la típica, mayonesa ¿no, y que Juli? se haga. Decís, mi abuela se levantaba a las 8 de la mañana y ya hacía la comida para las 12 del mediodía y te hacía la comida para la tarde. Y bueno, ese es Sí, porque un su ejemplo trabajo diferente. era ese, era su trabajo, que Exacto. nadie le pagaba, era hacer eso. Exactamente. Entonces hoy tenemos trabajos no remunerados que son de cuidados, trabajos sí remunerados que dejan por fuera todo este tipo de cosas y terminamos comprando las galletitas, las que hablamos siempre, que ustedes me bardean, las galletitas que aparecen a veces arriba de la mesa. La surtido. Díganme si no es más rico comprar, hacer las cosas en casa, las cosas que uno hace, ¿no? Harina, huevo, leche. Las galletitas de Por manteca más- son una delicia. Claro. Hacerlas. Bueno, entonces, por ahí se vincula, creo yo, ¿no? Que tiene que ver con la forma en que estamos produciendo y reproduciendo el valor en la sociedad. No le estamos dando valor a la producción del alimento, a los alimentos sustentables, si queremos usar esa palabra, o una mejor calidad en cuanto a fibras o en cuanto a vitamina. O sea, no le estamos dando la prioridad al tipo de alimentación que estamos tomando, que le estamos dando prioridad al tiempo de producción de valor. Creo que esa sería una respuesta compleja, pero aceptable. Ahora bien, yo lo que les vengo a traer con el proyecto de ley de envases no es la mirada del consumidor, que es lo que hablamos, sino es qué pasa con esas empresas que producen los envases, ¿no? Porque claro, vamos al supermercado y decimos, ay, no tomo Coca porque viene en envase de plástico, pero hay una góndola llena de gaseosas. Entonces, digamos que oferta y demanda, pensemos un poco de eso. Bueno, este proyecto de ley de envases que busca regular a la industria de alguna forma, se presentó hace unos 10 días, se hicieron acciones en la Plaza del Congreso, unas 16 provincias acompañaron también con acciones de reciclaje la presentación del proyecto, que fue entregado en el Congreso por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto con otras organizaciones sociales y organizaciones de cooperativistas y ambientalistas. El objetivo del proyecto de ley que presentaron es reducir el impacto de los envases en el ambiente, ¿no? Esto de la gestión, fomentar la reutilización y el reciclaje, o sea, que no se quede ahí abajo de la tierra, sino que suceda, hay una vueltita más, y mejorar el trabajo de quienes se encargan de gestionar esa basura, que vendrían siendo los cartoneros. Por eso, este proyecto de ley fue presentado por una organización de cartoneros. Busca entonces gestionar estos envases, pero también piensa en la inclusión social, ¿no? En mejorar la forma en que estas personas que hoy están muchísimas por afuera del sistema, pero son tan importantes, formen parte de la cadena de valor, no que se queden, digamos, en negro, con malas condiciones, revolviendo basura en estos espacios muy contaminantes y muy malos también para la salud. El proyecto se basa en un principio que se llama de responsabilidad extendida del productor, REP, como el dibujante. Sí. Lo que hace es poner la responsabilidad de las empresas, en muchas de ellas son multinacionales, por cómo se da la industria alimenticia en nuestro país, que producen estos envases y busca, bueno, lo que les decía, integrar estos recicladores a la cadena de gestión. Hay algunas medidas específicas, o sea, si bien toda ley después tiene una reglamentación donde se terminan de negociar las cosas, sí hay algunas implicancias que ya están manifiestas en el proyecto de ley. Una de ellas es la implementación de una tasa ambiental para las empresas y los productores que utilicen envases y que los pongan en el mercado, ¿no? Que aquellos productores que vendan sus productos en cierto tipo de envases, ahí va a haber una tasa ambiental. Después se le va a dar un incentivo a aquellas empresas que trabajen con materiales reciclados, o sea, que puedan tomar eso que ya estaba circulando y había sido descartado y le agreguen valor y lo puedan otra vez hacer circular en la economía. Y el dinero que se recaude de esa tasa ambiental, el objetivo
es implementar sistemas de reciclado con inclusión social, que sería esta pata que piensa en los trabajadores en general, que son, digamos, los que están más sistematizados, se organizan en cooperativas, pero hay de todo realmente. Es importante señalar, me parece que ya se los dije la palabra inclusión como 4 veces en esta columna, pero que no solo se trata de una cuestión ambiental, qué sucede con estos productos, cuánto tiempo duran, si se desintegran o no se desintegran, sino también con la inclusión social y con el fomento de la economía circular, que es que se separe, que se recicle y que vuelva a salir de alguna forma, que se reutilice, ¿no?, en casa, pero que vuelva a salir un producto que no venga de cero, sino que tenga la capacidad de haber trabajado con cosas recicladas. Se trata, a veces es muy difícil discutir esto o hablar de estas cosas, de justicia social por un lado, pero también de justicia ambiental. Estas dos cosas... ¿Cuántos temas, Juli, que sí, hay abiertos? Pero yo veo por otro lado, no sé qué estado está, la verdad me faltó ese dato, qué estado está el proyecto de ley, cómo viene, pero con la pelea que hoy tiene el oficialismo, le hace el gobierno, con las industrias alimenticias, lo veo durísimo la pelea para sacar ese tipo de ley. Hoy creo que el foco de la pelea está un poco más en la ley de etiquetado, que por ahora, después de mucho pelear, tiene ahí una respuesta más favorable, tuvo la semana pasada. Que es la ley que tiene todos los focos en este momento. Sí, que también vincula a la industria alimenticia, que se diga efectivamente qué tienen los productos y además si es alto en azúcar, que lo diga explícitamente, que no se vinculen dibujitos, digamos, de entretenimiento con cosas que no son saludables para los niños. Y el problema de precios que tiene, ¿no?, también el gobierno con las industrias alimenticias, porque tiene una lucha ahí con la inflación. Sí, hay como muchas aristas, y cada vez que aparece un proyecto así que implica un cambio de alguna forma en los productos y implica un cambio en la forma de producción, suelen ser resistidos. El proyecto este en particular de la ley de envases fue recibido por el oficialismo. Sí. Eso es algo, positivo, porque los números están bastante favorables, ¿no? No es que no es un proyecto que entra a la Cámara Baja y tiene la minoría, claro, la mayoría en contra, ¿no? Pero, qué sé yo, son esos proyectos que se van a pelear en los pasillos, en los despachos. En los lobbies, los lobistas de las alimenticias. Sí, sobre todo por el tema de la tasa ambiental, me parece, el tema de que, bueno, estás produciendo envases que van a estar X cantidad de años en el medio ambiente, hacete responsable, ¿no? Porque lo pensamos, esto lo tenemos más claro, o nos resulta más fácil pensarlo en cuanto a productos de la minería o formas de producir energía, quizás porque está más hablado, ¿no? Queremos producir energía haciendo energía nuclear o con hidroeléctricas, o sea, ¿cuáles son los impactos? ¿A cuántos años de los productos o los desperdicios que eso deja? En la industria alimenticia quizás tenemos muy despegada el frasco de la mayonesa, vuelvo con la mayonesa, o el sachet de la mayonesa, con qué pasa, cuál es la vida útil, qué pasa con ese sachet, ¿no? Después de que lo tiramos a la basura, ¿cuántos kilómetros recorre? Voy a decir una brutalidad, pero lo que pasó con la chica esta que fue asesinada, se cree que por el portero, ¿no? Creo que fue condenado el portero. Ángeles Rawson. Bueno, eso fue un femicidio. Esa chica apareció en una cinta de separación de residuos. Sí. Entonces, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Ahí lo pudimos ver, porque hay una cuestión de identificación. Estoy diciendo una brutalidad, yo lo sé, pero por supuesto nos identificamos más con una persona que con un sachet, pero lo que quiero decir es que hay muchos kilómetros. Es el envase, es el transporte que se necesitó para llevar esa basura, el dióxido de carbono que tiró ese transporte al aire, ¿no? El petróleo que se produjo es un montón de cosas, una sucesión de cosas que están ahí metidas, digamos, y bueno,
Es enorme, es enorme. En el país actualmente hay unas 70 cooperativas que forman parte de la UTEP, que es a donde pertenece la organización que presentó el proyecto, con unos 200.000 cartoneros y cartoneras. Es mucha gente trabajando eso, para que estén informales. Es mucha gente. Con lo cual, bueno, esto de que se junte justicia ambiental con justicia social y que el oficialismo entienda que se juntan con inclusión es importante. En otras leyes, como las mineras, te dicen que hay 2 veredas, que no se puede conciliar, que si tenés un proyecto minero tiene que ser primero la economía, el ingreso de dólares, ¿no? Hay como 2 veredas muy marcadas. Acá el oficialismo está reconociendo que es una cosa que viene de la mano de la otra. Me parece que eso es algo interesante y es un buen argumento para tirarles, eso te iba a decir, ¿no? es un gran argumento. En la cara. El tema es que las industrias alimenticias son Ahí, muy poderosas. Están ahí, claro. Yo ya pienso, no sé, pienso en Arcor directamente, la primera que se me viene a la cabeza. Ah, no, claro. Son poderosas, son Nestlé. grandes y además sus productos están muy tarados. metidos en nuestra vida. Y aparte, hay el galletitas costo- que significan infancias, Sale hay la ley, el gaseosas costo- que significan amistad. Juli, ¿no? sale la ley, el costo de todo ese trabajo que hay que hacer con el tema del cambio de envases o reciclar envases, todo ese costo logístico, lo vamos a pagar nosotros como consumidores, imagino. No creo que ninguna empresa se solidarice y diga, bueno, yo me hago cargo de este costo que me impacta 2% en la estructura de costo, 1%, 0,5% y salgo a la cancha y no me importa. Primero Mira, que pase la quizás, barrera claro. que pase la barrera de la cámara baja y la cámara alta con los lobistas que debe tener ese tipo de Claro, empresas claro. y los directores de relaciones institucionales con intereses creados en los distintos partidos políticos que votan esta ley. Porque me imagino son empresas que ponen plata para campañas, obviamente, y más en un año de elección. Sí, es cierto, pero por otro lado también depende un poco de lo que pidamos nosotros como consumidores. Sí. No se trata solamente de una organización de cartoneros o una red de organizaciones de cartoneros pidiendo esto. Piensen solamente como un ejemplo en lo que pasó con Habana, con el que iban a probar el trigo transgénico. Sí, ¿Se acuerdan? Se armó sí. todo en 2 semanas se desarmó todo. Sí. Fue muy bien armado, pero hubo mucha empatía, ¿no? Como qué significa el alfajor, qué significa el alfajor para la Argentina, qué significa el trigo, digamos. Hay un montón de cosas de cultura y de marketing metidos en los productos alimenticios. Entonces también como consumidores podríamos empezar a ser más responsables, dejar de consumir cierto tipo de cosas, si tomamos cerveza, ir a llenarla, qué sé yo, y si vamos a comprar frutas y verduras, tratar de buscar lo agroecológico, que no siempre es más caro y a veces, si es un poquito más caro, dura más en el tiempo, que eso es algo que nosotros por ahí no lo tenemos claro, pero a veces lo agroecológico dura más en el tiempo no por los tóxicos, por los agroquímicos, sino porque es más corta la cadena entre que sale de la chacra hasta que llega a la mesa. Capaz que la manzana que estuvo en los galpones estuvo un montón de tiempo y cuando llegó a tu casa, en 2 semanas tenés la manzana negra, ¿no? Estuvo en cámara, toda la historia. A veces cuando uno trabaja o consume en realidad con productores que se vinculan con la agroecología, desde que sale la manzana hasta que llega a tu mesa pasa mucho menos tiempo y capaz tenés 4 semanas una manzana divina arriba de la mesa o donde la pongas, en la heladera, qué sé yo. Entonces también, sí es cierto lo del lobby, pero seamos más responsables porque nada, queremos seguir viviendo, chicas, que no nos agarre otra pandemia. Bueno, que dejen de Les matar puedo decir. chanchos y esas cosas. Bueno, Juli. Sí, ha también, pasado- o las matemos a nuestros chanchos en nuestras chacras, qué sé yo. Claro, Claro. No, nos Hay hagamos, no formas. nos hagamos cargo también de el los tema chanchos de otros países, ¿no? Hubo mucha fake news esta semana del tema de acuerdo Sí. porcino, pero bueno, veremos cómo... El tema es la escala, siempre. Ustedes recuerden que siempre es el tema la escala. Una cosa es que yo tenga 3 vacas y me coma una, y otra cosa es que tenga miles de cabezas de ganado en el norte como tienen los gritos, por ejemplo, ¿no? Siempre te metes con la gente que me da trabajo a mí, Juli. Y bueno, pensemos dónde trabajamos. Yo trabajo en una empresa de energía Hay que reciclar renovable. el trabajo también, hay que... Trabajo en una empresa de Me gustó como energía coronó renovable. me gustó como coronó esta Trabajo en una sección. empresa de energía renovable, Juli.
Y bueno, es la historia de siempre, ¿no? Como Hay se que limpiar un vinculan los poquito la culpa, un negocios. Es poquito. difícil. Lavamos un poquito las culpas. Bueno, ha pasado el informe completo de Juli sobre el proyecto de ley de envases. Todavía no tiene ley, no es ley, pero esperemos que pronto sea. Y bueno, un panorama bastante complejo. Buen fin de semana, Juli. Beso grande. Buen fin de chau. Chau, chau. Bueno, vamos a cerrar este bloque con amigo Rosasco, que ha sacado un nuevo single. Ah, mira. ¿Single se dice? Single. Single. ponele, sí. Single. ¿Single? ¿Que va a formar parte de un disco? Al parecer se viene un disco. Va a formar Sí, parte sí. de un disco. Sí. El tema se llama Las Luces de Siempre. Está con Rodrigo Manigot cantando de Ella está en Cargosa. Ella ¿Sigue está en siendo Ella está en Cargosa? Cargosa? Sí, sí, claro. Ok. Sí, sí. Así que vamos a escucharlo a Juan Rosas con banda, Las Luces de Siempre. Este estreno salió hoy. Hoy hubo El novedades. estreno no ¿Está en la lista de sonoras. Spotify hoy? ¿En alguna Sí, lista de sí, Spotify? está en rock argentino, Ah, novedades qué rock, grande. así que ahí Nunca estamos escuché una colando. lista esa de son una lista de mierda, pero no importa, que si estás ahí. Estás Es ahí. porque importa. estás en el mainstream. Algunos boludos deben escuchar. Claro, no, hay gente que le debe tirar novedades. Hay varias radios que deben tirar novedades y arrancan desde ahí. Claro. Pero bueno, cada Ahí uno, estamos. ¿qué va a hacer? Vamos con eso y ya venimos con más no sonoras. Veremos qué sigue.